Quiero empezar con este mensaje mencionando estas palabras que desde chico siempre hemos escuchado: inténtalo otra vez. Recuerdo las horas que pasaba mi mamá con mi hermana enseñándole matemáticas. Mi mamá, ya con una voz cansada y estresada, le decía a mi hermana: inténtalo otra vez. Cuando llegamos a una cierta edad, las dificultades de la vida te exigen intentos ilimitados. Tratar de pasar un examen de la universidad, tratar de conseguir un trabajo, sacar un crédito, y a veces por cuestiones de la vida no lo logramos, pero siempre escuchamos la frase: inténtalo otra vez. Hoy quiero basar mi mensaje con 2 ejemplos de la Biblia y empezar con un personaje que siempre lo intentó muchas veces. A pesar de cometer un gran pecado, nunca dejó de intentarlo. Su nombre fue tan conocido que no hubo un rey que fuera conforme al corazón de Dios. Sí, estoy hablando del rey David. Todos conocemos la historia de la ascendencia de David hacia el trono. No había un rey más valiente en Israel que David, pero podemos ver cómo David, siendo una persona conforme al corazón de Dios, pecó gravemente. Cuando el profeta Natán reprende a David por su grande falta, podemos ver que lo primero que sale de la boca de David fue reconocer que había pecado contra Dios. Y al saber que el mal había llegado a su hijo, se arrodilló y clamó y ayunó. Pero el destino de su hijo ya estaba escrito. Su hijo muere y lo primero que hizo David: se levantó, se ungió y entró a la casa de Dios y adoró. En nuestro paso de la vida cristiana, vemos que a veces por menos de lo que pecó David, cuando nosotros pecamos, en lugar de reconocer nuestros pecados e intentarlo de nuevo, nos alejamos, huimos de Dios, renegamos de nuestro destino y olvidamos de intentarlo otra vez. David, en lugar de frustrarse y alejarse de Dios, vemos que se humilló y adoró, y en ese proceso de tormenta, prueba y angustia creó los salmos, plasmó su corazón sincero, pudo mostrar sus aflicciones, y cada vez que fallaba adoraba y lo intentaba otra vez. Y uno de sus salmos que más me ha gustado es el clamor en medio de la prueba: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese es el corazón conforme a Dios que David tenía. Sabía reconocer sus errores y volvía a intentarlo, ser mejor, y es lo que a nosotros nos falta para alcanzar ese corazón conforme a Dios. Es reconocer e intentarlo otra vez, y es lo que espera Dios para tener misericordia de nosotros. No con esto quiero decir que tenemos licencia de pecar a nuestro antojo y solo confesar nuestros pecados y ya está. Dios nos conoce y conoce nuestro corazón, y conforme a nuestro corazón Él tendrá misericordia para con nosotros. La vida te puede golpear tan fuerte que no te da ganas de volver a intentarlo. Puede lastimarte tanto por errores humanos que tu fuerza puedan ser tan pocas que prefieres quedarte en la lona sin ganas de levantarte. En nuestra mente puede estar esa voz que te taladra cada noche antes de dormir: ya no lo intentes, no tiene sentido, no vas a lograr nada, quédate allí donde estás, es mejor aquí. Esto puede ser en cierta forma razonable, pero si David hubiera hecho caso a los pensamientos de la carne, nunca hubiera llegado a ser rey. Cuando Saúl intentó matarlo, vemos cómo David tuvo que dejar el reino y tuvo que refugiarse con sus enemigos. David pudo haber decidido quedarse allí en esa área de confort sin necesidad de padecer por su vida, pero vemos que nunca se dio por vencido. Siguió intentándolo conforme a la voluntad de Dios. Tuvo varias oportunidades de reclamar el reino de Israel al poder matar a Saúl, pero siempre tuvo temor de los ungidos de Dios. Y a pesar de saber que el ungido de Dios procuraba su muerte, él siempre contó que Dios a su tiempo le daría la recompensa. Inténtalo otra vez mientras tengas fuerzas, mientras la misericordia de Dios esté contigo, mientras su gracia no se haya cerrado. Inténtalo una y otra vez. Así te lleves una vida, intenta lograrlo. Recuerda que Dios siempre se va a basar conforme a nuestro corazón y nuestras intenciones.
Y el último ejemplo que voy a basar de este mensaje es el de los discípulos. Después que había muerto su maestro, en vez de seguir predicando el evangelio de Jesucristo, cada uno regresó a sus labores que tenía antes de conocerlo. No hubo algún intento de continuar con el mandato que Jesús les había indicado, pero vemos esa noche que sus discípulos intentan ir a pescar de noche y nos muestran el pasaje de San Juan capítulo 21, donde los discípulos de Jesús estuvieron intentando pescar pero no pudieron y estaba por amanecer y su cometido había fallado. Después que toda la noche estuvieron tirando las redes y no tener ningún resultado, imaginémonos esa noche larga que pasaron tratando de capturar mínimo una decena de peces para llevar a su familia al día siguiente, intento tras intento tras intento, y no ver resultado. Algo curioso, al estar leyendo esta historia en la Biblia, me di a la tarea de poder saber por qué los discípulos fueron a pescar de noche y no de día. Y descubrí que de noche es cuando la mar está más calmada y es más fácil atrapar los peces que en el día. El ajetreo de las balsas, los barcos hacen que sea más difícil pescar de día porque los peces se ahuyentan por el movimiento de redes y balsa. Pero retomando el tema, vemos que esa noche los discípulos no pudieron capturar nada. Y cuando se disponían a retirarse y regresar a sus casas con las manos vacías, escucharon una voz que les grita: «¡Hey, hijitos! ¿Tienen algo que comer?». Y bueno, los discípulos, probablemente frustrados, cansados, responden: «No, toda la noche intentamos e intentamos e intentamos y no capturamos nada». Pero Jesús les responde: «Intenten echar la red a la derecha de la barca y verán que encontrarán peces». Vamos a imaginarnos lo que hubiera pasado si nosotros en este tiempo fuéramos esos pescadores y de repente viene un tipo y nos dice que hagamos eso cuando toda la noche intentamos pescar. Y ahora que está amaneciendo, este desconocido nos dice que del otro lado encontraremos peces. Así pasa en estos tiempos, dejamos de intentar porque no vemos el resultado rápido. Dejamos de intentar ir a visitar a ese familiar que estuvimos evangelizando porque no vimos resultado. Dejamos de predicar porque a nadie hacía caso a nuestras palabras. Dejamos de orar por ese familiar que tanto decíamos que acuda a la iglesia porque no vemos resultado. Dejamos de enseñar porque nos tiraban a loco. Dejamos muchas cosas porque nunca imaginamos que al siguiente intento iba a haber resultado. Dice una frase que un nuevo día es una nueva oportunidad. Toda la noche lo intentaron y ya estaba amaneciendo. Los rayos del sol estaban asomándose por el exterior y se escuchó esa voz: «¡Hey! Inténtalo de nuevo, pero ahora tira la red por la derecha». Y los discípulos lo intentaron de nuevo y los frutos llegaron en su momento. Tu noche está por acabar, la luz de un nuevo día está iniciando. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a intentar? Inténtalo otra vez. Dios te bendiga.